Muy buenos días a todos, chavales, y bienvenidos una vez más a mi canal 2JR, comentando para todos vosotros, chavales. Ya estamos una vez más en Pokémon Heart Starter Lock. Estamos en el episodio número... Espera que me acuerde. En el número 13, episodio de mala suerte, como siempre. Y espero que hoy no pase así, ¿vale? Hoy vamos a tener un episodio bastante guapo. Y vamos a empezar por una cosa que sé que siempre os gusta y todo el rollo este. ¿Acordáis que en el episodio del sábado, que el domingo no hubo vídeo? Yo lo siento mucho, no pude grabarlo. He tenido mucha gente en casa este fin de semana y no he podido hacer nada, pero nada, literalmente nada. Entonces he estado desconectado completamente, ¿vale? Dicho todo esto, ¿os recordáis del Tyrantum, bueno, del Tyrant que conseguimos el otro día, no? Lo tenemos por aquí en el PC. Espera un momento. Ahora, como podéis ver, tenemos a Fernando ya en el equipo. Estaréis viendo en el layout y todo el rollo. Y aquí tenemos a Tyrant. Un momentito, ¿vale? O sea, tenemos al Tyrant este, que le tenemos que poner el mote. Y es lo que vamos a hacer ahora, chavales. Vamos a ponerle mote a este Tyrant un momentito, ¿vale? Dado que no lo llevo en el equipo porque no podemos, ¿eh? Ahora mismo no podemos usarlo porque está a nivel 20. Está bloqueado. Está bloqueado. Vamos a ver un momento. Vamos a ver la naturaleza que algunos me dijisteis en los comentarios. Creo recordar, a ver quién fue. Hostia, no me acuerdo quién fue. Me lo dijisteis en los comentarios y me dijisteis que nuestro Snorlax había salido especialmente mal. Y la verdad es que sí. Es un paquete. Todo hay que decirlo, es un paquete. Vale, vamos a ver un momento a ver qué tal ha salido este Tyrant. Muy buen ataque. No, mal ataque, buena defensa. Bueno. Bueno, le vamos a poner un mote que seguramente a la larga lo acabemos utilizando. Así que me parece que el inspector de los motes era este Parguela. Sí. Y antes... Sí, hombre, claro. ¿Qué Pokémon quieres que evalúe? Creo que me evalúes esta, Altairun. Y es hembra, pero no tenemos más suscriptoras que nos hayan pedido el mote. Así que vamos a tirar por un mote de un suscriptor, ¿vale? No está mal. Creo que le podría poner un... ¿Qué me dices? Sí, hombre, claro. Y a ver cuál será su nuevo mote. Y ahora que entramos en esta pantalla, vamos a hacer el momento mote. Ya sabéis, chavales, que esto va así. Y vamos a ver. Momento mote, chavales. A ver, desearos suerte a vosotros mismos, porque este mote es para vosotros. Yo ya no pongo ninguno mío. Así que a ver qué toca. Lo movemos todo bien. Y el que salga, salió, chavales. Este. A ver. ¡Wow! Tamarín. Me gusta bastante este mote para el Tyrant, la verdad. Lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla por aquí, ¿vale? Por aquí, siempre sale por aquí, ¿vale? Y lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. Y volvemos al juego. Que yo estoy en Pueblo Vanitas. Voy a volver otra vez a Pueblo Petroglifo. Y seguiremos desde allí, ¿vale? Esto ha sido un anexo que os pongo en el vídeo de hoy. Hasta ahora, chavales. Y bueno, chavales, ya estamos de vuelta. Estamos aquí en nuestro queridísimo Pueblo Petroglifo. Y vale, chavales, ahora ya hemos recuperado todo lo del equipo. Habéis visto el momento de Tamarín y todo el rollo. Y bueno, vamos a liarnos ya en el episodio. Vamos a dejarnos de tonterías. Tonterías las justas. Y, oye, una bruzo. Nos vamos. Vale, no tengo que curar a mis Pokémon porque me había puesto un repelente. Y con golpe roca, nada, a fregar. Vale, ahora lo que tenía... Por cierto, aquí no quiero repelente. Por cierto, me he comprado repelentes. Y aquí, ¿vale? Aquí dentro, si hablamos con este tío de aquí, ¿vale? Con este de aquí, con este parguelón, nos da la aerodactilita, ¿vale? Que ya la tengo en... La tengo en la bolsita. Así que no pasa nada, chavales. No, tío, no me quiero conectar a internet. Porque recreo no. El superentrenamiento me gusta más. Venga, vamos. Play. Oh, no. Vale, así sí, ¿vale? Lo vemos así, da igual. Es que no los había abierto, ¿sabes? Vale, no nos hacen pagar ni nada. A ver. Pensaba que nos harían pagar. Aquí no creo que me den nada de interés, ¿verdad? Como mucho este. Muy buenas, entrenador viajero.
Me da a mí que también te gusta eso de salir a pescar solo para encontrarte con Pokémon en el agua. ¿A que no me equivoco? Pues si te interesa esa caña vieja que tengo aquí es toda tuya. Bueno, pues dámela, dámela. Es una caña vieja, no me va a salir una mierda, pero dámela. No pasa nada. Venga, va, que tengo ganas de llegar a la siguiente ciudad, que estoy muy lento. Venga, va, nos vamos. Y ya tengo a los Pokémon demasiado subidos de nivel y luego no voy a poder combatir. ¡Ah! Vale, estamos en la muralla costera ya, ¿vale? Sí. Vale, aquí. Esto ya hemos capturado en esta ruta, ¿verdad? Esto es Pueblo Petroglifo. ¿Que aquí podemos capturar? ¡Oh! Objeto. Perla. Me gusta. Vale, aquí podremos capturar. Porque en teoría aquí puedo capturar. Usar. ¿Sabes? Porque esto es el pueblo. Y esto es la ruta 8. Que esto es la ruta 9 de aquí. Y yo venía de aquí. Que no podía irme a Ciudad Relieve. La ruta 8, que es donde capturamos a Driflim. Pero en Pueblo Petroglifo no he capturado. Solo hemos revivido a Tyrun. Por lo tanto no se cuenta como capturar, ¿no? Porque Fernando es de la ruta 8. Hola. Ruta 8, ¿ves? Vale, aquí en teoría, cuando tenga surf en Pueblo Petroglifo, puedo capturar, ¿vale? Aquí. A no ser que yo tenga mucha suerte y me salga algún Pokémon decente con golpe roca. Pero es que los Pokémon que salen con golpe roca son puta mierda. Y no voy a pescar para que me salga un Pokémon de tipo agua. Vaya mierda. Es que tengo a Zales ahora mismo, ¿sabes? Como Pokémon de tipo agua. Y la verdad que... ¿Qué quieres que te diga? Con Zales voy servidito, ¿eh? ¡Una valla Ango! ¡Ango! Vámonos. Vale, nos vamos para adelante y a ver qué pasa. Bueno, voy a luchar contra ti. ¡Ole por el Zaori! Con él se pueden localizar objetos que no se ven a simple vista. Menudo vicio, es como irse a buscar tesoros. Pruébalo tú y luego me cuentas. Ah, vale, no lucho contra ti. Pues guay. Vale. Venga, va. Un momento. Venga, ya. Un momentito, ya está. No quiero. Aquí, porque recreo. Vale, aquí hay combates, ¿eh? Aquí sí que hay combates. Que, oye, llevo un par de días sin grabar y me apetece combatir. Es que me apetece. Vamos a sacar a Driflim, a Fernandito, para subirle un poquito de nivel. O sea, para que escale. Y vamos a ver, la verdad es que no sé nadar. Son mis Pokémon los que me ayudan a flotar en el agua. Parguela. Vamos a ver, ¿cómo no vas a saber nadar? Cosi, ven aquí, si tienes que saber. Wingull. Bueno, tal vez Fernando no es la mejor opción. La verdad es que no. Duarte. A ver, datos, un momento. No tienes el tipo lucha aún, ¿no? Duarte. Ahora los Pokémon voladores a mi equipo lo joden bastante, ¿eh? Los Pokémon de tipo agua no, pero los Pokémon voladores sí. Le vamos a tirar un desenrollar. Ataque ala. Lo tenemos que aguantar bien. Le tiramos el desenrollar. Y tenemos que matar a esta Wingull, tío. Suerte que no ha tirado otro ataque ala. Y que le hemos dado el desenrollar. Si no, nos hacía bastante daño este Wingull, ¿eh? Que un Wingull me deje así de vida. Seguridad no me inspira, ¿vale? Vale, estamos a nivel 23 con Duarte. Eso es muy bueno, la verdad que sí. Fernando sigue ganando experiencia. Y un Psyduck. ¿Quiere cambiar de Pokémon? Cambiemos de Pokémon. Se lo vamos a dar a Zales. No, a Isabel, va, lo vamos a hacer por la vía rápida. Una hoja afilada de Isabel. Y lo tiene que tumbar. No, chavales, yo creo que sí. Por cierto, en los próximos días me volvería a gustar hacer directos. Es que llevaba unas cuantas semanas que con todo el rollo este del trabajo y gente en casa y demás, no tenía muchos ánimos, ¿vale? De hacer directo. Cuidado.
Así que los próximos días sí que volveremos a la rutina. Quien dice los próximos días dice a mitad de semana, un poquito más adelante. Intentaré empezar otra vez con los directos de Pokémon Mundo Mega Misterioso. Y seguiremos avanzando en las series, ¿vale? Lo siento, chavales, por los que habéis esperado mucho tiempo para esto. Vale, uno menos. ¿Tú luchas? Venga, va, pero me parece que voy a ir rápidamente hacia el relieve, ¿eh? O sea, mataré a estos y nos iremos. Porque no me inspira mucha confianza luchar contra Pokémon de tipo agua en estas condiciones. Porque la verdad que son bastante peligrosos. Un Tentacool, a pesar de que sea un Pokémon de tipo agua, al tener ataques de tipo veneno, tipo ácido, como puede llegar a tener, ahí lo veis, a mis Pokémon de tipo planta normal les puede hacer polvo. O sea, digamos a mi Duarte, a Duarte lo destroza, porque es súper eficaz a día de hoy. Y encima no los mato de un golpe. Tiene restricción, que encima nos atrapa. Y le vamos a tirar un látigo C, porque ahora sí que lo matamos. Y la verdad que al estar entrenando a la vez a Fernando, es un pequeño problemita. Fernando sube a nivel 15. Otro Tentacool. ¿Quieres cambiar de Pokémon? No. Los Tentacool, a pesar de que me encante Tentacruel, son peligrosos, tío. No caen bien a la gente. Ácido. Ay, Dios. Y el siguiente me lo cargaré con Kismo, Siguiente me lo cargaré con Kismo. La verdad que esta parte del juego es la más lenta. Hemos llegado al episodio 13 y es lo más lento. Cambiamos de Pokémon. Se lo vamos a dar a Kismo, porque con el Psicopayo lo va a matar. Lo va a matar, lo va a destrozar. Yo creo que lo revienta. Lo tiene que reventar, tío, de un psicorrayo, no me jodas. ¡No lo he matado! ¡No! Nos ha tocado la vida. No tenía ganas de que me tocara la vida este. Vamos a ir directamente a Ciudad Relieve, Lucharemos si hay algún entrenador en medio que tengamos que luchar sí o sí. Pero me apetece llegar hoy a Ciudad Relieve. Y luego farmearé fuera de cámaras, o empezar con los combates del gimnasio para farmear luego. Y saber más o menos lo que puedo llegar a farmear, ¿vale? Aquí hay otro entrenador contra el que no voy a luchar, pero contra ti sí. Venga. Es hora de colgar el bikini. Tú serás mi último contrincante. ¿Dónde lo vas a colgar, guapa? ¿Dónde lo va a colgar? Esta, la nadadora Sandra. Más que... Ay. Masquerain sí que es un problema, Claro, porque es un bicho... Un agua volador. Vamos a probar un momento con Bylite. No quiero tener mala suerte hoy, ¡No! Masquerain, tío, wow, en serio. Tornado. Vale. Vale, le vamos a tirar el placaje. A ver cuánto nos quita. Quita bastante vida, Nosotros no le quitamos demasiado, pero lo vamos a ir debilitando. Ahora tiene burbuja. Por la parte especial defendemos mucho mejor. Joder, macho, es que me quita mucha vida, tío. Le tiramos... Lo vamos a matar con Bylite, seguramente, pero por desgaste, casi, como aquel que dice, Por insistencia, por cabezonería, tío. No me está convenciendo este Bylite, No me está convenciendo... Wow. No me está convenciendo demasiado, a pesar de que se ha cargado un Masquerain al 22, que es un Masquerain. Pero... Bylite, mucha experiencia, por eso, nivel 17 ya. Ahora ya queda bloqueado, porque tenemos a Zales sin subir. Guardia baja. Wow. Un ataque que busca los puntos débiles del objetivo. Wow.
A la mierda el lengüetazo. No me gusta ese ataque, tío. El lengüetazo no me gusta como ataque. Fernando sube al 16. Eso es interesantísimo. Vendetta. Reducción. El foco energía. Se lo podríamos quitar. Le podría quitar el foco energía. Fernando ahora mismo, en estos niveles, es un Pokémon que no sirve demasiado, pero a la larga puede llegar a ser interesante, a pesar de que luego, en cuanto a estadísticas, no se queda muy arriba. Me gusta, es un Pokémon que me gusta, ¿vale? Ahora tenemos claro que no podemos utilizar a Bylite, porque Zales está al 21, hay que subir a Zales. Así que el siguiente entrenador se lo va a llevar Zales sí o sí. ¿Vale? No quiero coger objetos. ¿Aquí qué hay? Si sale un Pokémon aquí no lo puedo capturar, ¿eh? Que quede claro. Perla. ¿Y qué hay aquí? ¡Tu madre! Me ha troleado un puto cartel, tío. Un fucking cartel me ha troleado. Vale, estamos en Ciudad Relieve ya, chavales. ¿Tú qué me das? El líder del gimnasio está en lo alto de la colina. Habré perdido en la carrera ciclista, pero disputaré la revancha en forma de combate Pokémon. Vale. Vale, ya estamos en Ciudad Relieve. Vamos a intentar entrar en el líder del gimnasio. A ver qué hay aquí, un momento. Entrenador, toma esto para ti. Saquito fragrante. ¿Esto qué hacía? Lo sé que adoro la... No sé qué es eso. Vale, con un objeto. Vale. ¿Qué hace esto, el saquito flagrante? Un saquito lleno de sustancias aromáticas cuyo... Vale. A lo mejor es un objeto de evolución de Pokémon. Sí, ¿no? ¿Era? Es que no me acuerdo, tío. ¿Me lo podéis dejar en los comentarios? Es que se me ha ido la olla por completazo. Vale, aquí ni nada. Y creo que... Aquí, ciclista. Si no pica ni a la de 3, búscate otro sitio. Que un movimiento no es eficaz, elige otro. Vale, eso está bien. Es una buena filosofía. Vale, pero yo voy a ir a curar. Aquí también podremos capturar con la caña buena, mejor será. O sea, me lo guardo para cuando tenga la super caña o la caña buena, porque ahora mismo es un poco tontería. Nos vamos a curar y vamos a entrar al gimnasio. Y luego ya mañana o más tarde miraré lo de las casas. Gracias por esperar. De nada, guapa. Vamos a volver a... Esperamos volver a verte. Vale, perfecto. Y yo quiero entrar al gimnasio. Aquí tengo la tienda de bicis. Esto sí que lo necesitamos. Esto sí que lo necesitamos, pero ya. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bienvenido! ¡Pase, pase! ¡No se quede en la puerta! Mariposón. ¡Vaya, hombre! Es usted nuestro cliente número 10.001 desde que abrimos la tienda. De haber sido el cliente número 10.000 le habríamos regalado una bicicleta, pero se la regalaremos de igual forma si acierta una sencilla pregunta. Atención, pregunta, ¿las bicis están disponibles en distintos colores? ¿Qué va? Sí, sí, sí. ¿Verde o amarilla? Amarilla, tío. Tenemos la bici ya. Antes al menos tenías que hacer algo para conseguirla. Ahora directamente te la regalan, ¿sabes? No sé, es el cambio de facilidad que van teniendo los juegos de Pokémon que no me convence demasiado. Asignar. También vamos a asignar el favorito. Y vale. Esto en teoría, pues así ponemos la bici, ¿verdad? Porque para subir arriba teníamos que ir con la bici. No voy a entrar en todos los sitios, porque aquí hay un montón de cosas. Vale, por aquí es bajada. Y yo quiero subir. Camino Menires. No quería ir por aquí. ¿Por dónde se sube en esta ciudad? Hola. Está por aquí, vale. ¡Oh! ¡Oh! ¿Tú quién eres? Hola, chico. ¿A qué debemos tu visita? Me temo que si era para disfrutar de la carrera de ciclismo has llegado demasiado tarde. Te has perdido el verme llegar en primera posición. Como premio de consolación, no obstante, te voy a obsequiar con la M o fuerza. Me la regalan también así por la puta cara. Esto no lo entiendo, tío. En el fondo me gasta rabia. Me gusta conseguir las cosas yo. Y viene y me... Venga, así, de pim... De que pim, que pam. Uy, un objeto. Defensa X, tío.
Venga, va, que quiero hacer el primer... Oh, tengo que dar la vuelta otra vez. Venga, vamos. Para eso me he tirado de ahí. Venga, vamos, por aquí. Esto es el gimnasio. Venga, va, vamos a entrar. Vamos a hacer un par de combatillos de gimnasio en relieve, que nos da tiempo para subir encima zales. Y la verdad que es una ayuda, tío. Aquí no hay nada. Hola, hola, guapo. Hola, chato. Oh. La verdad que los gimnasios estéticamente están súper currados. Todo hay que decirlo. Vale, por aquí podíamos subir y por aquí también. Yo voy a subir por aquí. Este es el camino adelante. Llámame cabezón. Yo pa'lante, como lo de Alicante. Venga, vamos a hacer el primer combate. Tenemos a nuestro queridísimo Pokémon ahí. Y empezaremos con los combates de hoy. Estamos en el segundo gimnasio, chavales. Vamos a darle muchísima caña. Y no puedo ni con mi alma. Con tanto entrenamiento y tanta escalada. Necesito una pausa ya mismo. Venga, a ver, chavales. Primer combate, vamos a ver así entonces el nivel que tendrán los Pokémon del rival. Un Duel. Me cago en la puñeta. Este me puede fastidiar un poquito, pero al ser tipo roca en teoría le tengo que hacer bastante daño. ¡Bam! ¡Robust! Ah, se confunde, jodete. ¡Ah! Se confunde, chavales. Sí, vamos, vamos, mátate tú solo. ¡Ole! Así sí. Así sí que uno viene a hacer un gimnasio tranquilito, contento y con una suavidad que te cagas. Venga, va, vamos a darle. Zales sube al nivel 22. Ya podemos volver a utilizar a Bylite, que ahora encima le enseñaremos fuerza antes de acabar el episodio. Y antes vamos a matar a un Relicanth, que se lo vamos a dar... Se lo vamos a dar a Isabel para que suba a nivel 23, porque Relicanth es un Pokémon que da bastante experiencia. Y así luego el farmeo que tenga que hacer para dejarlos todos, todos los Pokémon a nivel 24 y los demás al 19, no va a ser tan pesado, ¿vale? Hoja afilada. Relicanth le tenemos que hacer un montón de daño. La verdad que defiende muy fuerte. Hoja afilada. Seguimos. Bostezo. Su puta madre. ¡Ah! No, tío, no me lo duermas. Hoja afilada, mamón. Mamón. Con todo acento. No lo matamos. Es momento de cambiar a nuestro queridísimo Duarte y darle un hueco. Es que no nos queda otra. Aunque se lo podría dar con Zales. Le damos experiencia también a Zales. Vamos a probar. Porque no creo que estos entrenadores usen pociones. Me quiere dejar el culo como un bostezo. Hidropulso. Lo mataremos seguramente. Y ya está. Me quería dejar el culo como un bostezo. O sea, me quería dormir todo el rato para empezarme a meter golpes rocas ahí. Zales sube a nivel 23, pero de cabeza, vamos, de carrerilla, tú. ¿Cuánta experiencia ha subido el tío? ¡Canon! No es un ataque que me gusta. Un canto que ataca al objetivo. Cuanto más Pokémon lo usan, más aumenta la potencia. Le podemos quitar destructor por eso. No es un ataque que me guste demasiado, pero bueno, está bien, ¿vale? Isabel sube a nivel 23, tío, también. Dulce aroma, no, tío. Dulce aroma no lo quiero. Y bueno, chavales, nosotros lo vamos a dejar aquí ahora ya, O sea, yo me voy a ir a farmear. Bueno, ahora a cenar, porque estoy grabándolo tarde. Me iré a cenar, luego me pondré a farmear un poquillo y mañana haremos el gimnasio, ¿vale, chavales? Y esto era así, ¿no? Y se me va la olla. Y bueno, chavales, hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por haber visto el vídeo. Habéis visto esa pequeña parte del principio en el que le hemos puesto el mote al Tyrunt. Ahora hemos empezado el gimnasio de Ciudad Relieve. Supongo que también miraremos mañana, después del gimnasio, miraremos un poquito de la ciudad de Ciudad Relieve, todas las casas, para ver los objetos que nos dan. Y mañana será el gimnasio. Ya era hora. Estábamos deseando hacer el gimnasio, porque llevamos un montón de episodios
Y no hemos tenido mala suerte, a pesar de ser el episodio 13. Aguantar hasta el episodio 13 con todas las vidas en un Starter Lock en el que tenemos tantas limitaciones está muy bien, ¿vale, chavales? Dicho todo esto, muchas gracias por estar ahí. Ya somos casi 950, no sé si lo somos ya. Cuando estoy grabando esto me parece que somos unos 947 por ahí. A lo mejor vosotros lo estáis viendo y ya somos 950. Cuando llegamos a los 1000 ya sabéis que toca el preguntas y respuestas o 50 cosas sobre mí, que me encantaría que me fuerais dejando preguntas en la descripción. Así que, chavales, dicho todo esto, like, favoritos, comentad, suscribiros al canal y nos vemos mañana con más. Hasta la próxima, chavales. Adiós.